gracias por sintonizar, como es de costumbre, TV Cable y todos los canales aliados de OnePlus. Estamos ahora con el analista en seguridad Luis de Guzmán para justamente hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo actualmente en la ciudad de Guayaquil en cuestión de seguridad, los planteamientos por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, y las gestiones que está haciendo también el municipio de Guayaquil para reforzar esas disposiciones. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido a Sucesos. Muchas gracias, María José. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de la invitación. Ahora, justamente el domingo el presidente de la República realizó una rueda de prensa para disponer 1.100 policías más que iban a destinarse a Guayaquil, entre otros aspectos como los 9.000 millones de dólares para ampliar el presupuesto en torno a la seguridad. Pero ¿qué hace falta justamente para disponer dentro de las autoridades locales este esfuerzo que se necesita para combatir la delincuencia? Bueno, en principio, creo que las nuevas medidas y disposiciones adoptadas y que están en planificación para su inmediata ejecución por parte del gobierno son, por un lado, bastante acertadas y, por otro lado, aún siguen siendo solamente disuasivas. Porque el tratar de controlar la inseguridad de la que hoy estamos hablando en nuestra ciudad, que es producto del crimen organizado, no es lo mismo que combatir la inseguridad de la delincuencia común. Hay que dejar en claro que la delincuencia o la inseguridad en realidad es un tema sinérgico. Esto significa que en este caso, hoy por hoy, también la delincuencia común nuevamente vuelve a subir su capacidad y su territorio de desarrollo, porque se engrana dentro de la psiquis que ya el crimen organizado y sus actos están dejando a la ciudadanía. Es decir, en las muertes violentas, el crimen organizado, especialmente, que ya lo sabemos que es por el tema del microtráfico, por la pelea de las plazas y territorios, el sicario lo que hace es ir con la misión de ir a matarte. El delincuente común va con la intención de ir a robarte, pero no tiene reparo en matarte si pones resistencia. Entonces, la ciudadanía tiene miedo de salir, no a que le roben, la ciudadanía tiene miedo de salir porque tiene miedo que la maten. La sensación y justamente, y por allí va la siguiente pregunta, ¿no? Porque si bien estamos en un contexto de pandemia, de una crisis sanitaria, también ahora las personas realizan cuarentena justamente por lo que usted indica, ¿no? Tal vez uno va a comprar una simple leche o va a cancelar un servicio básico o acercarse a una entidad bancaria o simplemente tomar un helado con sus hijos e inmediatamente pueden salir delincuentes y atentar contra su vida por robar algo material, ¿no? Y en este caso hay que hablar también de lo que influye en estos actos delictivos, porque sabemos que en su mayoría los que cometen justamente estos crímenes son jóvenes y actualmente por la pandemia hay mayor desempleo, hay también mayor pobreza y estos son indicios y que hacen que los jóvenes justamente vayan por el camino delictivo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer justamente para, todos estos protocolos y las acciones que está haciendo el gobierno nacional para fortalecer la seguridad en las zonas más afectadas del país, pero al mismo tiempo estamos hablando también de problemáticas sociales y que hay que cortarles de raíz? Correcto. Lo que tú has mencionado son realmente producto de un tema ya estructural, sociológico, económico, de las deficiencias, de la falta de la participación y la visión del Estado de distinto orden, justamente en el tema social, en la falta de oportunidades, en la economía, en la falta de educación especialmente, María José. Así es. Pero hoy por hoy, eso es un tema que tiene que, por supuesto, es lo más importante, eso es lo más importante, la parte estructural, pero lo urgente al día de hoy son las acciones inmediatas para contrarrestar justamente estos actos. Entonces, de tal forma que, sí, el gobierno ha anunciado la llegada de 1.100 nuevos policías a la ciudad de Guayaquil para reforzar la seguridad y pues esto sí, en la psiquis del ciudadano le va a ayudar a darle una sensación de más seguridad, de más tranquilidad. Pero lo cierto es que para el tema del crimen organizado,
esto de aquí termina siendo, nuevamente lo repito, meramente disuasivo. ¿Por qué? Porque el tener un policía en una esquina, un militar en cada cuadra, o llenar de batidas la ciudad, simplemente lo que hace es disuadir o pescar cualquier acto que se ejecuta pero en flagrancia. Pero para desarticular realmente las bandas, los núcleos de crimen organizado, se necesitan más labores de investigación y de inteligencia. Ahora, y justamente el presidente de la República en la cadena nacional indicó que como están combatiendo la delincuencia y justamente el sector afectado es el narcotráfico y la posesión de armas ilícitas, ha sido la razón por la cual hay mayor número de crímenes en la ciudad, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque primero vimos una crisis carcelaria que todavía no está controlada y todos los atentados, los actos violentos estaban justamente tras las rejas. Pero ahora hubo una transición de hacerlo tras las rejas y ahora los afectados somos los ciudadanos comunes. Y ya somos titulares en distintas partes del mundo, que Ecuador en estas últimas 3 semanas ya suman más de 180 crímenes violentos, siendo los principales cantones afectados San Borondón, Daule y Guayaquil. El municipio de Guayaquil, aunque su competencia no es la seguridad, también indicó que ya estaba realizando ciertas acciones, como por ejemplo dar 20 motos de intervención rápida, 63 camionetas, pero estamos hablando de recursos que son indispensables para justamente la investigación y el soporte. Pero si ellos no están protegidos y no pueden hacer uso de sus armas y combatir a los delincuentes como corresponde, entonces los delincuentes lógicamente van a seguir atentando contra la ciudadanía porque saben que ellos sí van a poder utilizar el uso progresivo de la fuerza. En ese factor, ¿cuál sería, en ese sentido, las acciones que debería de implementar no solamente la ley, sino más bien las autoridades para ser un poco más flexible con las personas que arriesgan su vida para combatir la delincuencia? Bueno, mira, primero quiero acotar algo en lo que mencionas de la participación del municipio, ¿no? Yo quiero destacar que la participación del municipio a través de la Corporación de Seguridad Ciudadana, de lo que tengo en conocimiento y lo que ellos la vienen ya apoyando la gestión que hace la policía. Ahora, además de esto, el municipio en su competencia, ellos pues están trabajando mucho en el control y la recuperación de los espacios públicos, que eso es sumamente importante en una comunidad, porque esa es la que limita o la que impide cualquier desarrollo de actividades ilícitas o que terminan delictivas o especialmente en actos de violencia. Ahora, mencionando lo que me preguntas de acuerdo al tema de las leyes, mira, el tema de la ley siempre ha sido claro, si incluso para los civiles, no se diga para las fuerzas de orden, para los civiles existe la legítima defensa y para los servidores de las fuerzas del orden, los servidores públicos de la fuerza del orden, existe el uso progresivo de la fuerza. El problema es lo que ha venido siendo es la administración por parte de los administradores de justicia, en este caso los jueces, que lo interpretan o lo distorsionan de acuerdo a debería de ser de acuerdo a su sano juicio y criterio, que siempre tiene que ser del lado del bien común de la sociedad. Ahora, el proyecto que el presidente ha enviado a la revisión de la Asamblea le da un poco más de amplitud a que se pueda legitimar ese uso de la fuerza que ya ha existido siempre. Ahora, y justamente repasemos también los 7 títulos adicionales que componen el proyecto de ley que emitió el presidente de la República a la Asamblea Nacional y que se está actualmente discutiendo. Normas que regulan el uso progresivo de la fuerza, reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y de Orden Público, reformas al Código Orgánico Integral Penal, reformas a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público. El año pasado estuvo también en debate el uso de armas por parte de la ciudadanía
contando, por supuesto, con un protocolo que respalde que es una persona competente, someterse también a evaluaciones de salud emocional, entre otros aspectos que han incorporado otros países para combatir la delincuencia. ¿Usted considera que el Ecuador está preparado para gestionar un proyecto de ley que haga que la ciudadanía pueda estar armada y de esa manera sentirse más segura? No, no, totalmente negado. Yo no estoy de acuerdo e insisto en que el devolver el porte de armas que en algún momento existió hasta hace, me parece, 14 años atrás y fue derogado en los gobiernos anteriores. Hoy por hoy, la realidad social, delincuencial, criminal, es otra a la que existía en ese tiempo. Calcula, José, en ese entonces existieron hasta 280.000 permisos de portes de armas hacia los civiles, de los cuales no existió el control necesario y efectivo. Podríamos ver que cuando se acaba delincuentes o personas con antecedentes o incluso con causas pendientes, portaban un permiso de armas. Ahora, imagínate el día de hoy con una delincuencia o con una situación social que no está preparada para esto. Además de que el ciudadano común, por mucho que sea o se sienta un experto en el manejo de un arma o incluso en pararse frente a un polígono y ser muy diestro para hacerlo. Otra cosa es estar en un enfrentamiento donde la bala también te viene de regreso, en donde simplemente prima y lo más importante es la administración de la adrenalina, ni siquiera la preparación técnica, táctica o estratégica. Y peor aún, los ciudadanos, el ciudadano común, cuando está en un sitio, por darte un ejemplo, en un sitio que da a la calle, en donde está expuesto a algún riesgo o amenaza por la inseguridad existente. Pero él está pues siempre compartiendo o disfrutando de una reunión, de una conversación social, etcétera. No está con la mirada puesta a mirar a su entorno, a su alrededor, a percibir cualquier tipo de riesgo o amenaza existente. Entonces, más se pone en riesgo que él pretenda tratar de sacar un arma en el momento que es interceptado por un delincuente, cuando él ya viene con la ventaja de la acción. Ahora, estamos también frente a una desigualdad social evidente, porque son la clase media, la clase alta, la que cuentan con los recursos suficientes para poder sentirse seguro en su casa por estar dentro de una urbanización privada donde tienen seguridad privada y que ellos sí pueden portar armas. Y menciono dentro de este contexto porque si estamos hablando también de una burbuja privilegiada, hay cámaras de seguridad que funcionan, aunque como todo hay prueba y error y a veces no es soporte suficiente para desafiar a la inseguridad y de esa manera tener ese respaldo que se necesita. Pero menciono estos detalles porque aún cuando estamos frente a una desigualdad social, teniendo todos estos recursos, aún así somos vulnerables. ¿Qué pasa justamente con la zona rural, periférica, que no cuentan justamente con estos beneficios y aún así no pueden estar protegidos contra la policía? Hemos visto ya un sinnúmero de casos en que la policía está bajo procesos judiciales donde en vez de ser condecorado por combatir la delincuencia, como pasa en Brasil, como pasa en Estados Unidos, como pasa inclusive en Argentina, en Colombia, aquí realmente ganan un proceso judicial, pueden inclusive perder su beneficio profesional y de esa manera atentar contra la seguridad de su propia familia. Entonces, si queremos combatir contra la delincuencia y amplificar también el número de uniformados dentro de nuestras filas, también deben de tener un soporte en que las leyes van justamente a respaldarlos, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, volvemos al tema de que en realidad tiene que ser legitimado el uso de la fuerza en los grupos del orden, ¿no? Ahora, a lo que te refieres en cuanto a la inequidad o desigualdad, como lo explicaste, justamente eso debe de ser compensado con la debida y necesaria distribución de los recursos, ya sea, en este caso, los tecnológicos,
y los humanos dentro de la institución, como ellos se dividen en zonas, en subzonas, y en cada una de estas en distritos y circuitos, de acuerdo a su mapa criminológico de incidencia de la tipificación de cada uno de los delitos que existen. Por ejemplo, en Guayaquil, los 12 distritos, los distritos con mayor incidencia delictual y de violencia criminal son el distrito de Durán, el distrito Esteros, el distrito Florida, en donde debe de ser fortalecido no la cantidad de gendarmes o de vehículos o de recursos de acuerdo a la densidad poblacional, sino justamente a la tipificación y a la clase de delitos que se cometen en esos distritos. Y eso debe ser exactamente dentro de las zonas rurales, de acuerdo a la tipificación de lo punitivo que existe dentro de cada una de estas zonas. Ahora, y si vemos también las cifras, que no mienten, vemos, por ejemplo, que el viernes es el día más violento del país, donde se cometen en su mayoría los crímenes, y observamos también que en Guayaquil el 25% de los crímenes ocurrió en el sur de la ciudad. Si contamos justamente con estas cifras, si ya tenemos un planteamiento por parte del gobierno nacional y recursos también por parte de la entidad municipal, ¿qué hace falta para que la ciudadanía se sienta respaldado? Porque como lo mencioné al inicio, estamos frente a dos crisis, la crisis sanitaria, pero también la de inseguridad. Un nuevo año, ya a pocos meses en realidad de someternos a unos escrutinios electorales, y no solo la ciudadanía es la que va a elegir a los representantes quienes denotan esta seguridad para ellos, sino más bien los que cumplen realmente con estas propuestas. Y en ese sentido, ¿cuáles serían los planteamientos para fortalecer sus partidos políticos para el bien de la ciudadanía y que posiblemente ganen nuevamente las elecciones seccionales del próximo año? Bueno, yo te puedo responder desde mi posición de ciudadano libre e independiente, no como político, sino como en conciencia y en necesidad de lo que como ciudadano también me preocupa lo que está sucediendo en la comunidad. Pero, a ver, dirimamos un asunto. Entre el COVID, que sí nos está, por supuesto, golpeando y acechando y acabando con nuestras vidas, y la inseguridad existente a través del crimen organizado y también la delincuencia común, hay una diferencia. El COVID fue un suceso que de pronto aterrizó, apareció y tuvimos que darle cara. La inseguridad a los niveles en que ha llegado ha sido un proceso, y de la misma forma para poder nosotros eliminarla también será un proceso. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto será un proceso que tenemos que iniciarlo ya. Ahora, y ya para finalizar la entrevista con el analista y experto en seguridad, Luis de Guzmán, también analizar sobre esta figura de autoridad que debería de estar presente, según también varios expertos, en las principales ciudades del país. Aquí tenemos como sede el ECU 911, y personas se preguntan si el viceministro de Seguridad está justamente ya en disposición por parte del presidente para poder hacer las tareas que corresponden y de esa manera sopesar a la ministra Alexandra Vela. ¿Por qué no hacer justamente territorio aquí en Guayaquil? Bueno, tengo conocimiento y certeza de que el señor viceministro, el coronel Max Campos, desde el mismo día que lo anunció el presidente, ya está haciendo base y territorio aquí en la ciudad de Guayaquil. Están haciendo trabajo conjunto con el gobernador y a través de la gobernación, pues también con todo el resto de autoridades que tienen algún tipo de competencia o injerencia en el tema de seguridad. Llámese municipio de Guayaquil, a través de esto también pues las distintas autoridades de tránsito, la Comisión de Tránsito, la Autoridad de Tránsito Municipal, bueno, de distinto orden. Claro, y aquí vemos también, y lo menciono, ¿no? Porque en este espacio y en todos, por parte también de medios de comunicación, analizamos lo que se dice y lo que no, que tienen ambos un peso de influencia en nuestra coyuntura. Si hay acciones que se están realizando, ¿por qué no hacer la vocería que corresponde para que la ciudadanía permanezca tranquilo, para que conozca que se están realizando justamente estas implementaciones y de esa manera no suponer
en que las cosas están como ya estaban, ¿no? Entonces, aquí nos estamos enfrentando también a que si queremos darle este mensaje de paz, de resiliencia, de concertación y de unidad por parte de las personas que nos están gobernando, entonces en ese sentido deberían de transmitir esos mensajes con transparencia para conocer justamente lo que se está ejecutando. Es correcto, es correcto. Ese es un tema comunicacional necesario para que la comunidad se dé cuenta y se sienta enterada y se sienta al mismo tiempo partícipe de toda esta situación. Yes. Y pues tenga también una sensación de tranquilidad de que se ha empezado a trabajar sobre el tema. Hay otras situaciones en las que yo entiendo que estratégicamente no se pueden exhibir justamente por lo que acabo de mencionar, ¿no? Por estrategia, no se pueden evidenciar, que son las que pues se usan para combatir el crimen organizado y la delincuencia común. Ahora, sus palabras finales para la ciudadanía son varios los mensajes que tenemos a través de las redes sociales, en que necesitan un respaldo, sugerencias por parte de expertos como usted, para de esa manera retomar la normalidad y poder vivir más allá de querer sobrevivir una triste realidad que actualmente estamos los ecuatorianos. Bueno, sí, de mi parte, sí estoy formando parte de Masas Técnicas. Me han invitado desde la gobernación, también desde la entidad municipal. He comenzado a formar parte de consultorías y de mesas técnicas. Lo hago de manera ad honorem, voluntaria, como un ciudadano libre, por supuesto. Y lo demás, quisiera también despertar la conciencia en toda la ciudadanía. Yo entiendo que existen muchas preocupaciones, especialmente la laboral, la económica, la del COVID justamente, pero el ciudadano también tiene que hacer eco de su responsabilidad en el tema de seguridad. Debe de, en este caso, volvemos a como iniciamos la entrevista, María José, al tema estructural. Esto en el tiempo quedará totalmente subsanado cuando volvamos a la educación. El día que el Ecuador será un país con mucha menos violencia, el día que volvamos primero a la administración y aplicación correcta de las leyes severas, y especialmente a la educación ciudadana para el respeto de estas, y así no tengamos como única salida el uso de la fuerza. Y esa educación empieza en los hogares. Bien dicen que así como la escuela es el segundo hogar, el hogar es la primera escuela. Así es, le agradecemos al experto en seguridad, Luis de Guzmán, por acompañarnos hoy en Sucesos. Los dejamos con un mensaje de paz, de resiliencia y de no decaer ante tantos crímenes que estamos atravesando. La responsabilidad, como usted bien indica, comienza desde nosotros. Hasta una próxima ocasión. Gracias.